En el primer libro de Reyes, capítulo 13, aparece una historia muy interesante, ¿eh? Habla de un profeta de Judá que va al reino del norte a amonestar a Jeroboam. No se nos dice jamás el nombre de este profeta, pero sí es interesante que la Biblia lo describe como varón de Dios. Y ojo que la historia de él parte muy bien, cumple su ministerio que es ir y exhortar a Jeroboam, el rey del norte, pero a él también se le dio una orden, ¿ya?, de que luego debía volver por un cierto camino y no aceptar alimentación y etcétera. Sin embargo, dice la historia en primer libro de Reyes, resumiéndotelo, que aparece un profeta antiguo, viejo, y lo engaña, y el varón de Dios, como dice la escritura, le cree. Pero luego ese varón de Dios, por haber desobedecido a nuestro Señor y haber creído en la mentira de este profeta viejo, termina siendo asesinado por un león. Le costó caras la desobediencia. Pero sin embargo, lo interesante es que la escritura lo describe en todo momento como un varón de Dios. Y por eso me ponía a pensar en la misericordia que muchas veces nos falta a nosotros. Que cuando alguien falla, este es un carnal, si este siempre ha sido creyente débil. No, si para mí que ni siquiera es creyente, ni siquiera nació de nuevo. Somos así, hermanos. Somos así, pero la grandeza del Señor es que Él no ve así. Él, por ejemplo, no ve a Jeremías como el profeta llorón, como tú lo ves. Lo ve como el profeta que fue fiel a pesar de todas las complicaciones. Él no ve a Pedro como lo ves tú, el que lo negó 3 veces, el que se cayó en el agua al dar 2 pasos, etc. No, Él lo ve como aquel pescador que dejó las redes por seguir a Jesús, aquel que aceptó el desafío de ser el pescador de hombres, aquel que que en el libro de los Hechos, por un discurso de él, como cuántos, 3.000, 5.000 personas se unieron a la iglesia. Así hay que vernos a nosotros. Hay que vernos como hijos de Dios si lo somos, y hay que verlo, obviamente, el que no es hijo de Dios, hay que predicarle para que llegue a Cristo. Pero veo la misericordia del Señor, que en todo momento el varón de Dios, desde el inicio de la historia hasta el final del capítulo 13, siempre el varón de Dios, jamás el Señor se avergonzó, porque sabe que fallamos, sabe que fallamos. Y yo hacía el paralelo en el Nuevo Testamento con Mateo capítulo 11, donde tenemos a Juan el Bautista en la cárcel, y se dice que Juan el Bautista escuchó algunas voces, muy parecido a lo que pasó con el profeta varón de Dios, que escuchó la voz del profeta viejo que le dijo esto, que era contrario a lo que el Señor le había dicho. Y Juan el Bautista también en Mateo 11 hace lo mismo, escucha cosas y como que quizás no se convence de que era Jesús entonces al final, el Mesías. Y dice la escritura que manda a unos discípulos a preguntarle a Jesús: Jesús, dice Juan, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a que venga otro? Y Jesús le responde las cosas, le da la respuesta que quería, que necesitaba Juan el Bautista. Pero también dice la escritura en Mateo 11 también de que Juan el Bautista es el hombre más grande nacido de mujer en toda la tierra. No dice, este vino a guatear, buen chileno, este decayó su ministerio, como que mi papá se equivocó en haber elegido a Juan el Bautista como la voz que clama, como el que vino a aplanar el camino. ¿Te das cuenta? No. Primera Reyes 13, el profeta desobedece, pero sin embargo sigue siendo considerado un varón de Dios. Juan el Bautista en Mateo 11 falla, duda respecto a Jesús, si era el Mesías o no, pero sigue siendo llamado el hombre más grande nacido de mujer. ¿Te das cuenta? Eso es lo que nos falta de repente, y oremos para tener esa misericordia, ese amor con los hermanos. Porque muchas veces al mismo hermano que podemos estar abrazando o animando o conversando con él en la iglesia, es del hermano que después lo vamos a mirar de arriba hacia abajo cuando esté caído, en vez de tenderle la mano, de cargar con él su disciplina, su restauración, como dice Gálatas 6. Así que eso, mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga y gloria a Él por su palabra y sus enseñanzas a diario. Amén.